Rey, tú eres santo. Gracias. Gracias, Señor. A continuación, una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Hola, un cordial saludo, yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. A todos ustedes les doy la bienvenida, les pido por favor tomen su lugar. Gloria al Señor, qué bueno que ustedes están aquí. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que se conectan con nosotros desde las redes sociales. Lamentablemente en Facebook, por el tema de la música y los derechos de autor, están silenciando los videos. Voy a tratar de solucionar el tema, pero recuerden que vía YouTube pueden todavía estar viendo los videos. Así que es bueno que usted esté acá y bueno que usted también esté conectado desde su casa. Le pido que aproveche a compartir este video con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de redes sociales. Bendito sea el Señor. Quiero pedirle, por favor, incline su rostro un momento, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que con su gloria, que con su presencia toque nuestras vidas, toque nuestros corazones en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero y no hay nadie como tú. Te exaltamos y te glorificamos a ti, Señor Jesucristo, porque tú haces esa obra perfecta, sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, háblanos de manera que podamos comprenderte, háblanos de manera, Señor, que podamos no solamente entender tu palabra, sino poder aplicarla en nuestra vida, en el glorioso nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno. Quiero que me acompañe, por favor, el libro de los Salmos. Vamos a leer el libro de los Salmos y quiero que veamos algo interesante aquí en el capítulo 78, libro de los Salmos, capítulo 78. ¿Lo tiene? Y veamos lo que dice la palabra a partir del versículo 1 en adelante. Dice entonces la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, los hijos se levantarán y lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas el día de la batalla. Y es tremenda esta palabra, me encantó, porque hay muchas cosas que necesitamos sacar de allí. Mire, Dios ha hablado cosas maravillosas, tesoros tremendos desde hace mucho tiempo, que están ahí disponibles para nosotros. Y necesitamos disponer nuestro corazón y nuestro entendimiento para entenderlas. Ahora, sí, lo primero es que sean contadas de generación en generación, eso es una cosa principal. Pero aquí viene otra cosa muy, pero muy importante. Y es que nosotros estemos realmente dispuestos y disponibles para lo que Dios va a hacer y está haciendo en nuestra vida. Mire, yo quiero ver con ustedes, déjenme ver por acá, algo interesante. Está hablando de la generación pasada y dice, pueblo contumaz. Y alguien contumaz es alguien que se equivoca, dice que se arrepiente y la vuelve a hacer. Como el perro que vuelve al vómito, ¿se han visto? Los perros vomitan y después lo quieren otra vez
tragar, guácala, ¿cierto? Y la persona que es contumaz es una persona que comete el error, se da cuenta de su error y vuelve y lo comete. Dígale que está por ahí cerquita, usted no sea un contumaz. Pero ¿hasta qué punto nosotros mismos, cada uno de nosotros ha sido contumaz? Y necios, no sé. Porque vea lo interesante que dice acá, que no se olviden, versículo 7 en la parte final, que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Ahora, fíjense que diferencia las dos cosas. La rebeldía es cuando tú sabes qué tienes que hacer y no lo haces. Eso es rebeldía. Saber qué es lo que hay que hacer y no hacerlo. Y el contumaz es el que reconoce su error y lo vuelve a hacer. Ahora, fíjense que las dos particularidades tienen que ver con las acciones humanas. Nosotros somos expertos en sacar excusas y en echarle la culpa a otras personas. Es que por usted, es que por su culpa, es que somos expertos en eso. Pero aquí hay un punto en donde necesitamos reconocer nuestras acciones y venir delante de Dios a transformar nuestra vida. Quiero que me acompañe otro salmo. Déjenme ver, este es el Salmo 32. Salmo 32. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Libro de los Salmos, no está en mis notas, el Salmo 32, pero vamos a buscarlo. Dice, vea esto tan interesante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora, la transgresión es aquella cosa que yo hice sin saber que era malo. O sea, no sabía que era malo, no sabía que era un error y lo cometí sin querer porque no sabía. ¿Sí? Aquí es donde decimos que el que es ignorante de la ley no es inocente de ella. ¿Cierto? Y a veces a nosotros nos pasa que cuando no tenemos un conocimiento claro de la ley y de los principios, de los mandamientos, de los estatutos de Dios, entonces cometemos errores. Porque es que el error es que en la tradición se nos enseñó que solamente eran 10 mandamientos. Pero resulta que la ley de Dios es mucho más que 10 mandamientos. Porque la ley de Dios tiene mandamientos, tiene principios, tiene ordenanzas y tiene estatutos. Y nosotros nos quedamos solamente con los 10 mandamientos. Que a propósito de los 10, nos rajamos. Porque no hay ni una persona que cumpla cabalmente ni siquiera o que durante toda su vida haya cumplido cabalmente con los 10 mandamientos. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque fallamos de pensamiento. Porque al prójimo no le anhelamos solamente la mujer, sino el carro, la ropa, la casa. Porque hay envidia. Porque robamos honra. ¿Sabe que usted roba la honra de alguien cuando usted habla mal de alguien? ¿Le está robando la honra? ¿Cuántos han escuchado la siguiente afirmación? Mire ese man allá, se ve como sospechoso. Eso mínimo es ladrón. ¿Qué estoy haciendo ahí? Robando de la honra. Ahora, allá no hay nadie. Estoy mirando al horizonte y allá no hay nadie. Pero es que quiero darle este ejemplo. Y eso es robarle la honra a esa persona. ¿Usted lo vio que es ladrón? ¿Usted lo vio robando a alguien? No. Entonces está cometiendo otro error que se llama falso testimonio e injuria. ¿Aló? Y no podemos cometer nosotros falso testimonio. Porque entonces estamos infringiendo la ley de Dios. ¿Aló? Ahora, voy a avanzar aquí en algo interesante. ¿Dónde estábamos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La transgresión entonces es el pecado que yo no sabía que era pecado. Ahora viene y dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora, la palabra iniquidad significa lo torcido.
Pero también la iniquidad es realmente lo que en el ámbito cristiano, evangélico, hemos llamado maldición generacional. ¿Sabía que la Biblia nunca menciona maldición generacional? ¿Esas palabras no están en la Biblia? Lo que sí menciona la Biblia es la iniquidad. Y la iniquidad o lo torcido se ve en los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Ahora, aborrecer no es detestar, sino amar menos. Y hay cosas que están torcidas dentro de la familia, dentro de las instituciones. ¿Sabía que hay iniquidades que son nacionales? ¿Sabía que hay iniquidades que son regionales? Y su manifestación se ve sobre ciertas personas. En algunas regiones de Colombia hay una iniquidad y no me lo vaya a tomar a mal, pero es una iniquidad de pecado sexual. En ciertas regiones de Colombia. En otra región de Colombia hay una iniquidad tremenda de hipocresía. Y le dicen a usted con sonrisita y palabra bonita y con una palmadita en la espalda le dicen hasta misa. Lo insultan con sonrisa. Y eso es una iniquidad regional. ¿Sí? ¿Sabía usted que hay iniquidades generacionales también y de familia? En donde el mismo pecado se ve y la consecuencia de generación en generación. Pero hay una iniquidad muy grande de la que me hablaba el Señor esta mañana y se llama rebeldía. Y la rebeldía trae consigo una consecuencia que se llama cáncer. ¿Cómo se llama? Cáncer. Voy a explicar a grosso modo qué es el cáncer. Todas las células del cuerpo, permítanme yo hago algo acá, todas las células del cuerpo tienen una fecha de vencimiento. Entonces, las células de la piel mueren cada tanto tiempo. Las células del cabello mueren cada tanto tiempo, por eso es que el cabello se cae y sale cabello nuevo. ¿Aló? Y todas las células, absolutamente todas las células, nacen y tienen un tiempo para reproducirse y morir. Y eso está escrito en el ADN. Pero la rebeldía hace que una célula diga, yo no me quiero morir. Yo me quiero multiplicar y multiplicar y multiplicar y no me quiero morir. Y es lo que produce el cáncer, el tumor. ¿Sí? ¿De dónde viene? De la rebeldía. ¿De dónde? Por eso es que la ciencia dice que todos los organismos tienen una predisposición mayor o menor al cáncer, porque el cáncer está en todo el mundo. No, más que el cáncer está en todo el mundo, es que la iniquidad del cáncer, ¿sí?, ha dañado las células de muchas generaciones. ¿Y de dónde viene el cáncer? La raíz, la principal raíz se llama rebeldía y tiene otras ramificaciones. Está el resentimiento, está el rencor, está, ojo con esto, la deshonra a papá y a mamá, la deshonra a autoridades que Dios ha puesto. Porque ¿cómo se llama eso? Rebeldía. Y esta revelación me la dio el Señor esta mañana, diciéndome, cuando Satanás cayó, el lazo de Satanás es la rebeldía. Y él intenta poner en ese lazo a todas las personas. ¿Están conmigo? Y la iniquidad manifiesta sobre las personas, la consecuencia es el cáncer. ¿Están conmigo? Por eso es que cuando usted tal vez ha visto que personas se levantan a señalar a un siervo de Dios, ¿qué es la consecuencia que les viene? Un cáncer, tremendo cáncer. Pero Dios en su palabra nos viene dando una salida. Miren lo que dice: bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios para eso? Ahora necesitamos que Él no nos culpe de iniquidad. Ahora, ¿cómo hago si esa iniquidad no fue mi culpa? ¿Cómo hago si ha venido de generaciones atrás?
Y sabe que dentro de la iglesia cristiana se ha trabajado mal con la iniquidad y se ha trabajado mal con el pecado, porque muchos piensan que lo que se necesita ante una maldición generacional es una liberación. No, es un lavamiento lo que se necesita. Y el principal lavamiento se llama el bautismo. ¿Cómo se llama? Ahorita vamos a verlo en la palabra, quiero continuar acá. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque esta raíz es precisamente lo que les digo, el lazo de Satanás, rebeldía y engaño. Jesús dijo que Satanás ha sido siempre padre ¿de qué? De mentira. Y el engaño que viene a traer, ¿cierto? Produce entonces esas consecuencias. Miren lo que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y aquí viene una cosa importante, la confesión. La iglesia cristiana ha perdido el poder de la confesión porque en la crítica que se ha hecho a la tradición hemos perdido el principio de la confesión. ¿Sabe que la palabra de Dios dice en Colosenses y confesados los unos a los otros? Y perdonados los unos a los otros, pero hemos dejado de hacerlo. Y hemos hablado de la confesión solamente como confiese la palabra, confiese la bendición, diga con su boca. Sí, eso es importante, pero hay otro punto en donde yo tengo que reconocer mi pecado y hablarlo, primero delante de Dios. Sí, es cierto. Pero hay momentos en donde yo necesito ir donde la persona que ofendí y decirlo reconociendo que la ofendí. ¿Eso se llama cómo? Confesión. Pero hay otra cosa importantísima, otro principio importantísimo de la confesión, y es sacar a la luz el pecado. Eso no se hace con todo el mundo. Imagínese usted ir a confesarle su pecado a una persona chismosa. Imagínese una persona que tenga de pronto una crisis de identidad sexual, por ejemplo. Y vaya y se lo confiesa a la hermana que tiene crisis de manejo de la lengua. ¡Ah, qué problemita! Entonces, la confesión no se puede hacer con todo el mundo. Ahorita lo vamos a ver en la palabra, pero si el tiempo no lo permite. Dice, porque de día y de noche se agravó, ¿en dónde estoy? Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. ¿Qué hizo? Declaró el pecado. Y mira lo que dice luego. Y no encubrí mi iniquidad. Es importante sacarlo a la luz. Pero luego dice. Confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. Y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Entonces vimos varias cositas hoy. Rebeldía, pecado, el pecado es desobediencia, puntual, transgresión, rebeldía, pecado, transgresión, iniquidad, y aquí viene otra palabra tremenda, maldad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe que hay pecados que se cometen muchas veces sin maldad, sin la intención de dañar a alguien? Pero es pecado porque fue desobediencia. Le voy a poner el primer ejemplo de ello. Adán. Cuando Adán pecó, no pecó queriendo insultar a Dios, sino no queriendo perder a Eva. Ese fue el pecado de Adán. El pecado de Adán no fue... ¿Cuál fue? Pues que desobedeció a Dios. Pero la intención de su pecado no fue hacerle afrenta a Dios. La intención de su pecado fue no volverse a quedar solo. ¿Sabe qué lo motivó? El temor a perderla. ¿Están conmigo? Él había estado solo. Luego llega Dios, le trae a Eva y dice él, este sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y la amó, se enamoró, se tragó.
Y se tragó tanto que cuando se dio cuenta que ella había quedado perdida y que iba a ser sacada del huerto del Edén y que iba a morir, así como Romeo con Julieta, decidió que ella no iba a morir sola, que él iba a morir con ella. Y pecó por bobo. Porque no esperó en la solución que Dios podía brindarle. Y a veces nosotros pecamos porque nos afanamos, porque no confiamos en Dios. ¿Usted cree que Dios tiene una salida? Yo lo creo. Yo también lo creo. Pero el tonto del Adán no vio salida, la vio perdida y dijo, ¡ay, yo también me voy a perder contigo! Y ¡pum! Pecó. ¿Podía Dios traerle a otra mujer? Claro. ¿Podía Dios perdonarla a ella y restaurar la situación? Claro. Pero lo grave fue que él pecó, y cuando él pecó, no fue solamente un pecado, no llevado por la maldad, sino fue rebeldía. Y ahí abrió la puerta a la muerte y al cáncer. Desde ahí inició el cáncer. ¿Están conmigo? Y ahora viene una cosa que es más tremenda todavía. Dios decide hacer algo, ponerle una solución. Si no me cree, lea Génesis. Y Dios hace el primer sacrificio para cubrir el pecado, no para cubrir el cuerpo, para cubrir el pecado de ellos. Y Dios sacrifica a 2 animales y les hace vestidos a Adán y a Eva para cubrir más que su cuerpo, sus pecados. Para que no mueran ellos, mueren unos animalitos. ¿Están conmigo? Es el primer sacrificio. ¿Y quién lo hace? Dios. ¿Y por qué lo hace? Por amor. ¿A quién? A Adán y a Eva. Para que no mueran. Y los tiene que desterrar del paraíso. Son desterrados del paraíso, pero no mueren. Porque Dios siempre tiene una solución. Dios siempre tiene una solución a los errores que tú has cometido. Dios siempre tiene una solución a las equivocaciones que tú has cometido. Pero tienes que aprender a confiar en Él. ¿A qué? Y esa confianza la mostramos cuando nos acercamos a Él y le confesamos nuestro error. Le confesamos nuestro pecado. Mire lo que dice entonces acá. Por eso orará a ti todo escogido en el tiempo en que pueda ser hallado. Por eso orará a ti todo santo. La palabra santo significa escogido, apartado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabe qué es lo que está diciendo acá? Dios mismo cantando para liberarnos a nosotros. ¡Wow! Dios mismo poniendo una solución a los errores, pero ¿qué necesitamos hacer? Orar, es decir, hablar con Él, es decir, acercarnos a Él. ¿Cuál ha sido el error? Miren la estrategia de Satanás tan tremenda. Satanás viene con la tentación a seducirnos. Y es que la tentación es chévere. El objeto de la tentación nos produce deseo. No la tentación en sí misma, sino el objeto de la tentación. ¿Con qué eres tentado? ¿Con dinero? Muy chévere tener dinero. ¿Con sexo? Eso es más chévere todavía. ¿Con qué eres tentado? Esa tentación produce en ti un deseo. Si no estuviera el deseo, pues no habría tentación. Si a ti te gusta el dolor, el diablo te va a tentar con dolor. Con lo que a ti te gusta, con lo que eres débil, con eso te tienta. Pero una vez te tienta, después te hace sentir culpable. Y te dice, usted sí es mucha cucaracha, ¿no? ¡Ush! ¿Sabía que el diablo sabe Biblia? El diablo sabe Biblia. Se la sabe de memoria porque la ha vivido. Entonces viene a tentar primero, una vez caes, viene a señalarte, a juzgarte.
a decirte, usted pisoteó la sangre de Cristo. Y quiero que veamos esa escritura, quiero que vayamos a Hebreos, capítulo, no recuerdo si es el 9 o el 10, me parece que es el 10. Hebreos, capítulo 10. Esa escritura no estaba en mis notas, pero vamos a buscarla. Sí, capítulo 10 y vamos a ver desde el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Vean lo tremendo que está diciendo? Un solo derramamiento de sangre y nos hizo perfectos. El primer sacrificio no era así de perfecto, porque era de los animalitos que fueron sacrificados para que el pecado de Adán y de Eva fuera cubierto. ¿Fuera qué? Cubierto. Pero no para que fuera quitado de por medio. Solamente el sacrificio de Jesús quitó totalmente de por medio el pecado. Ahora mira lo que dice el siguiente versículo. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oiga, qué tremendo es esto. Nunca más. Pero nosotros no. Nosotros somos tan necios que sí nos acordamos. Es más, hay gente que todos los días le pide a Dios perdón por los mismos pecados. Señor, perdóname porque a los 5 años yo me robé una colombina. Ya el Señor lo perdonó, no siga recordando. ¿Sabe cuál es el problema? A veces Satanás intenta que nosotros hagamos eso para que no nos sintamos perdonados. 1. 2. Para reafirmar el objeto de la tentación sobre nosotros. Se lo voy a poner de esta manera. Yo cuando estaba en el colegio, hace muchos años, me robé un cigarrillo de una tienda. Entré a una tienda y tenían en una coquita así un poco de cigarrillos. Y yo sentí la tentación. Y yo quería saber qué era fumar un cigarrillo. Y cogí ese cigarrillo y me lo robé y me lo metí al bolsillo y me hice el loco. Y salí de la tienda y compré algo en la tienda y me fui. Y después solito, yo tendría como unos 9 años tal vez. 10 por mucho. Y prendí el cigarrillo y me lo fumé y me supo tan asqueroso. Eso tosí, ya. Pero luego de eso yo sabía que estaba mal, confesé mi pecado, no se lo dije a mi mamá si no me había cascado ese día, pero confesé mi pecado y pedí perdón. ¿Y sabe qué? No me volví a acordar de eso. Pero si yo todos los días me hubiera acordado del cigarrillo, ¿sabe qué? Lo fijo en mi mente. Fijo la tentación del robo y fijo el deseo por el cigarrillo en mi mente de manera involuntaria. Y eso es lo que hacemos cuando vivimos recordando el pecado que cometimos, el pecado pasado y sus consecuencias. Imagínense, si usted ha fornicado, todos los días, Señor, perdóname porque yo forniqué. Estuvo rico, Señor. Pero perdóname, ¿sabe qué está haciendo? Está fijando el objeto del deseo en su corazón, en su interior, en su mente. Lo está recordando. Está evocando ese momento. Por esa razón, no es sano que usted viva pidiendo perdón por las cosas que ya Dios lo perdonó. Olvídelo.
Mire, a mí se me ha olvidado el tema del cigarrillo. Y viví toda mi adolescencia, ¿sí? Como un muchachito normal. A los 14 años me convertí al Señor. Y jamás, oiga bien esto, jamás volví a ser tentado con el cigarrillo. Jamás. Teniendo uno como unos 20 y tantos, alguna vez me dijeron, uy, pero este cigarrillo que es mentolado, muy rico. Y yo, guácala, no quiero, no deseo, no es de mi gusto, no me atrae. ¿Sabe qué? Resistí al diablo en esa área y huyó de mí. Y es un error vivir recordando el pecado que ya Dios le perdonó. Miren lo que dice la Escritura. Vea conmigo, ¿estamos en qué? Hebreos, capítulo 10, versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y si el Espíritu de Dios no se acuerda más de sus pecados y de sus transgresiones, ¿por qué usted sí? ¿Ah? Vea lo que dice luego. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya hemos sido redimidos de esos pecados. ¿Aló? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Con agua qué? El lavamiento es lo que quita totalmente la transgresión y el pecado. No es el aceite. ¿Sabe que erróneamente muchas personas utilizan el aceite dizque para romper las maldiciones generacionales? ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Que el aceite es para consagrar personas y los útiles del servicio del Señor y para traer sanidad. El aceite no está para romper las maldiciones generacionales. ¿Aló? No sirve para eso. Y yo he visto personas que eso les echan aceite desde la cabeza desde el dedo chiquito del pie para romper las maldiciones generacionales. No, Señor. La Biblia dice que la maldición, la transgresión, la iniquidad se borra con el lavamiento. Si no me cree, lee la Biblia. Mira lo que dice. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí esto es delicado porque a veces Satanás utiliza esto para condenar a las personas y que no se acerquen más a Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Pecar voluntariamente y perseverar, ojo con esto, perseverar en el pecado voluntariamente, ¿sí? Es pisotear la sangre de Jesús. ¿Aló? Pero no significa esto que si usted un día cae en el pecado, no pueda arrepentirse. Mira lo que Dios le manda decir a sus hijos, o sea, a usted y a mí. Eso está en 1 de Juan. Vamos a 1 de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Versículo 1. Hijitos, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Ojo, aquí no le está hablando a gentiles pecadores que no conocen a Dios, está hablando a hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios?
Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero Satanás intenta meternos en la mente, no, usted es mucha cucaracha, mucho desgraciado, pecó voluntariamente. Pues claro, ¿quién no peca voluntariamente? Todos nosotros pecamos voluntariamente. A ninguno he visto yo que lo obliguen a pecar. Peca porque quiere. ¿Sí? ¿Están conmigo? Pero lo que Dios está procurando es que usted y yo procedamos al verdadero arrepentimiento. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué decía antes? Veamos qué era lo que decía antes. Decía en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Es esa la excusa para pecar? Dice Pablo en Romanos 6, en ninguna manera. No debe ser la gracia y la misericordia de Dios una excusa para pecar. Es tajante Pablo diciéndolo, y yo también, en ninguna manera. Pero, mientras usted está en el proceso de santificación, que debe iniciar hoy mismo, es posible que usted en algún momento la embarre, cometa un error, que se equivoque. Y entonces cuando eso suceda, no se deje condenar, acuda inmediatamente a Dios. Miren, se lo voy a poner en esos términos. ¿Es posible que la culebra lo muerda? Pregunta técnica. ¿La culebra muerde o pica? Porque hay gente que dice, ¿lo picó la culebra? No, lo mordió la culebra. Sí, porque tiene dientes, ¿cierto? No tiene pico para que lo pique. Bueno, cerrado el paréntesis. Cuando usted va por el mundo y lo muerde la culebra, es decir, cae en la tentación, cae en el lazo de Satanás, es rebelde y peca por tonto, ¿qué debe hacer? ¿Darse la pena y dejarse morir? No, ir inmediatamente por el antídoto. ¿Quién le mandó a meterle la mano en la jaula de la culebra? Nadie. Pero inmediatamente ahora, en vez de dejarse morir, debe ir inmediatamente a la presencia de Dios y decirle, Señor, me dejé morder. Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús, me arrepiento porque pequé. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Lo va a perdonar. Si no me cree, mire lo que dice la palabra. Ay, cometí aquí un error, perdónenme un momentico, ya. Mire lo que dice la palabra en el libro de ¿qué estaba diciendo yo? Se me olvidó. Un lapsus, acabo de tener un lapsus. Vamos a ver la palabra. Principal. Estaba diciendo que pidiéramos perdón, ¿cierto? Isaías. Vamos a ir a Isaías. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 10. ¿Eso sí es Isaías? Sí, capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma. ¿Quiénes eran los príncipes de Sodoma? Los más corruptos de esta tierra. O sea, aquí se está refiriendo de manera metafórica a lo más cochino de lo cochino, a los pecadores más grotescos.
Porque es que el pecado de Sodoma no era solamente por el pueblo, sino por los principales de Sodoma. Ahora dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está haciendo mención a los más pecadores, la referencia bíblica de los peores pecadores. O sea, parecido a mí y a usted. Así de sencillo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros vemos, como dijo Jesús, la basurita en el ojo ajeno. ¿Sabe cuál es el peor pecador del mundo? Usted y yo. O sea que aquí la palabra está hablando a aquellos que han cometido pecado. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros, de cerdo, de animales engordados. Me perdí. De animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Acuérdense, pisotear la sangre de Jesús. No me traigáis más vuestra vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, están torcidas. ¿Sabe de qué está hablando acá? De religiosidad. Y aquí está diciendo, Dios me hastía la religiosidad. Y aquí se incluye ese que estaba mencionando por ahí ahorita, el que reza y peca en pata. ¿Eso es qué? Religiosidad. Pero miren lo que dice la palabra. Verso 14. Lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando se multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora miren lo que dice. Lavaos. ¿Cómo era? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y hay personas que quieren y pretenden que Dios les perdone, pero no dejan de hacer lo malo. Dígalo con fe. Yo tengo que dejar de hacer lo malo. Porque no sirve embarrarla y a la horita ya el Señor volvió a embarrarla. No, eso no sirve. Usted necesita cambiar eso de su vida. Transformación es la palabra clave. Dice, lavaos, limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahora mire lo que dice el versículo 17 tan interesante. Aprended a hacer lo bueno, a hacer el bien. Entonces, cuando usted esté tentado a hacer lo malo, en vez de hacer lo malo, haga algo bueno. Voy a ponerle un ejemplo. Usted está tentado con pornografía. Llame a alguien. En ese momento, llame a alguien. Bendiga a alguien. Oiga, fulanito, son las 2 de la mañana, pero llamo a saludarlo para bendecirlo. Para orar por usted, para que el Señor lo proteja. Y verá que se le quita la maña. Se lo aseguro, se le quita la maña. Ah, si le da mucha pena, pues entonces llame a alguien de España, para que a esa hora sea ya de día. ¿Va conmigo? Pero haga algo bueno. Mira lo que dice entonces, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En vez de tomarse esa platica en cerveza, compra un mercado. Ahora es que aquí viene otra cosa interesante. Hay gente que dice, no, mi diezmo es dar mercados a los pobres. Error, el diezmo es para el Señor. Son dos cosas diferentes. Eso es una ofrenda. Ahora, la palabra lo bendice, la palabra lo dice, y lo va a bendecir Dios por eso. ¿Sí? Pero no confunda el dinero de la redención con el dinero del diezmo. Y eso es de redención, dejar de hacer lo malo para hacer algo bueno. Ahora, vea lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Mira lo que está diciendo. No está diciendo primero venga y estemos a cuentas y después corríjase. Está diciendo corríjase y venga y pida perdón. ¿Aló? Y ese es el error de muchas personas que hacen lo de peca y reza empata. Porque reza, pide perdón, aparentemente se arrepiente, pero no dejó de hacer lo malo. Usted tiene que dejar de hacer lo malo. Comenzar a hacer el bien. Justicia, rectitud, restitución. Es una palabra clave. La restitución está en Levíticos y habla de corregir el daño sobre una persona. Y la restitución personal también aplica. Usted tiene que restituir en usted. ¿Aló? Si usted, qué sé yo, tenía algún vicio, en vez de gastar en ese vicio, cómprese ropa y restituya en usted. ¿Aló? Luego vamos a hablar más de la restitución, pero dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana es el barro, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y Dios quiere que nosotros estemos bien. Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, afirma esta palabra en nuestros corazones. Enséñanos, Señor, a vivir en justicia y en rectitud delante de ti. No permita, Señor, que el enemigo venga a condenarnos, porque hoy reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores y nuestro pecado delante de ti, y comprometemos, Señor, nuestra vida a corregirnos. Ayúdanos y enséñanos a hacerlo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor. En el poderoso, glorioso y santo nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y con el poder de tu Espíritu Santo, porque tú vives y reinas por todos los siglos. Por eso a ti, Señor, te damos gloria, por eso a ti te damos honra y te damos honor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, muchas gracias. Yo creo que tú hagas una oración conmigo. Si tú nunca le has dicho al Señor que perdone tus transgresiones, tu rebeldía, tu pecado, la iniquidad sobre tu vida y la maldad, quiero que lo hagamos juntos. Esto si nunca lo has hecho. Dile conmigo, Padre Celestial, te pido perdón por mis errores, por las equivocaciones que he cometido hasta hoy. Te pido perdón, Señor, por toda iniquidad en mi familia, en mi vida. Te pido perdón, Señor, por los pecados que he cometido ignorantemente, toda transgresión que he cometido. Te pido perdón, Señor, por ser rebelde a ti, a mis padres, a las autoridades que has puesto sobre mi vida. Señor, te pido perdón por la maldad que habita en mi corazón. Te necesito como mi Salvador. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Borra mis pecados y ayúdame a caminar de una manera justa y recta delante de ti. Con el poder de tu Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo, te recibo en mi vida. Toma el control de mi mente, de mi alma, de mi corazón. Y enséñame todas las cosas que necesito aprender. Gracias, Padre Celestial, porque ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. No lo borres de allí jamás. Y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Te bendigo. Y si tú hiciste esta oración conmigo, quiero pedirte que lo pongas en los comentarios para poder orar por ti, que compartas este video y también que le des like. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda, yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Dios te bendiga y te guarde.